Ok, vamos con el cardio número 4. Este cardio vas a seguir teniendo opciones para no saltar en algunos ejercicios, aunque este cardio está enfocado a gente que me ha pedido alta intensidad y que ya hace clases conmigo, ya sabes. Sentido común, ya sabéis, son vídeos para mis alumnos, mis alumnas, que ya os conozco, y sentido común, los ejercicios, como lo haces en clases presenciales, ¿no? Los ejercicios que no son seguros para ti o que no te sientes cómodo o cómoda, pues los cambias, yo te doy opciones, puedes usar las opciones, ¿vale? Pues venga, comenzamos. Va, primer ejercicio. Voy mostrando los ejercicios, ya no los explico tanto como en los otros entrenamientos, sobre todo porque es más exigente y puedo hablar menos, claro. Ahora son círculos desde los hombros hacia adelante en un mismo sentido y una semisentadilla se le puede llamar, que es simplemente flexionar un poquito las rodillas. Ok, desde aquí elevas brazos, talones a los glúteos. Ok, al frente, cruza los brazos, patada pequeñita, la rodilla siempre controlada. Siempre la primera vuelta te voy mostrando el ejercicio, los ejercicios sin saltos. Ok. Una sentadilla elevando los brazos hacia el techo y coloca las manos por detrás. La técnica es exactamente igual a las sentadillas de siempre, ¿no? Ok, el salto a la comba, que puede ser sin salto. Involucrando desde el hombro. Y vamos con la segunda vuelta ahora. El repetido. Va, círculo desde los hombros, puede ser aquí o puede ser con un pequeñito rebote, muy pequeñito. Por supuesto, hemos hecho el calentamiento ya. Antes de cualquier cosa que hagamos, calentamiento. Ok. Puede ser aquí, elevando glúteos o pequeños saltos. Okay, pueden ser las patadas controladas al frente, pequeñitas, cruzando los brazos sin salto o con salto. Ok, va. Sentadilla elevando brazos, manos por detrás.
Vale, salto a la comba, con o sin salto. Ok, tercera vuelta. Va, círculos de los hombros con o sin rebote. Ok, puede ser un paso, puede ser un pequeño salto o puede ser elevación de talones rápida, ¿no? Okay. Puede ser la patada, sin salto, con salto o rápido. Ok, sentadilla. Y el salto a la comba. Después del calentamiento y estas primeras 3 vueltas, ya estamos, ¿no? Si viene de uno genérico, pues más aún. Ok, va. 2 pasos, subo la rodilla y choco las palmas por debajo. Aquí. Eso es. 1, 2, 3, 4. Ok, una pierna atrás, elevo, va. Ok, cambias. Vale, juntas piernas, brazos, das un paso a un lado, girando tus caderas y tus hombros, y al otro. La sacas atrás.
Ok, segunda vuelta, ¿va? Puede ser aquí, puede ser aquí. Vale, una pierna atrás. Venga. Sube bien esos brazos. Ok, cambia. Va. Junta los pies, manos, la zancada de lado a lado, puede ser con un salto. Ok, tercera vuelta, va, puede ser aquí, puede ser aquí, o dos pasos, 1, 2, 3, 4. Muestro. Ok, pierna atrás. Va. Cambia. Vamos, vamos. Se va notando ya. Ok, puntapiés. Puede ser esto, sin salto, con salto, pausa, o salto seguido. Lleva bien los brazos. Tus hombros, tus caderas siempre misma línea. Ok, descanso. Primer descanso corto. Venga. Bebe un poco. Ay. Bueno, ya veis, me queda la chuleta. Un cardio un poco más exigente. Y seguimos, como me habéis pedido, va. Ok, pierna adelante, va. 1, 2. El paso, 1, 2. Muestro.
2, 1, 2, 1, 2. Siempre elevas el talón atrás, sin bajar mucho. Ok, desde aquí. Va. Brazo, pierna contraria. Brazo completamente extendido y lo que tocas con el pie adelante, con la punta del pie. Primera vuelta a los pasos, sin salto. Ok. Mano, pierna contraria, sube la rodilla. Ok, ahora subiendo la rodilla, no el tobillo como estoy haciendo yo ahora, no esto, subiendo la rodilla, 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 tobillo, tobillo, sube la rodilla y baja la mano. Y así acercas el tobillo sin rotar la rodilla. Ok. El americano, ya lo conocéis. Venga, esa espalda recta. Ok. Mantener. Quien no pueda apoyar demasiado peso en las manos, rodilla, que apoye la rodilla también. Ahí, solo mantener. Las manos alineadas a los hombros, ya lo sabéis. Aquí, en la misma línea. Y si apoya las rodillas, rodilla, cadera, mano, hombros. Ok. Segunda vuelta. Va. Aquí, 1, 2, 1, 2. Puede ser esto, puede ser con un pequeño salto. 2 adelante, 2 atrás. Fijaros, 1, 2, 1, 2. Ok. Puede ser el paso o puede ser doble. Aquí. Ok, mano aquí, rodilla, tobillo, subiendo bien la rodilla, puede ser con un pequeño salto. Contrae la zona media siempre, dar estabilidad. Rodilla, rodilla, tobillo, tobillo. Ok. Puede ser desde la rodilla, mano, pierna contraria o desde los pies, mano, pierna contraria. Lo muestro. Aquí. Manos por debajo de los hombros, contrae la zona media. Tercera, 1, 2, el paso, el salto, 1, 2, 1, 2, o rápido. Ok, el paso, el salto doble o el salto rápido. Lo muestro, todo extendido.
Ah. El americano que antes no lo hicimos, pero ahora hacemos un minuto exigente. Por eso no lo hicimos. Vamos a la plancha ahora, ¿eh? Plancha o cuadrupedia. Preparándote. Venga. Ok. Puede ser aquí. Puede ser aquí. Ok, desde ahí paso, abro, puede ser aquí. Recuerda que es un minuto, va a sonar el pitido y vamos a seguir. Puede ser con salto abajo. Puede ser con salto doble, arriba y abajo. Sigue, ¿eh? Venga. Ok. 30 segundos. Segundo descanso. Es exigente por el tiempo. Muy exigente. Beber un poco. Prepararse. Tres, dos, uno. Ok, va. Un pie adelante, otro atrás. El talón elevado atrás. Y el giro dando golpes, fijaros, ¿eh? Aprieto bien los puños. Que no se muevan las caderas. Que no sea esto. Solo rota un poquito la espalda. Y los golpes van hacia el frente, no hacia los lados. Cambias, con la otra igual. Eleva el talón. En los golpes siempre el codo queda flexionado, controlando el movimiento, que no sea ese golpe loco, ¿no? Y el codo siempre por debajo del hombro. Y la zona media siempre en tensión, controlando que no gire demasiado, ¿no? Ok, fijaros ahora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 patadas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso es, 4 y 4, 4, 1, 2, 3, 4, ok, va, me voy aquí, puede ser golpe desde la cuadrupedia que es más seguro o desde aquí, desde la plancha, tú eliges, aquí, las manos siempre caen por debajo de los hombros, contrae la zona media, abre bien las piernas, más estable. Ok, segunda vuelta, va, puede ser esto, puede ser aquí, rodilla, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, te muestro,
Más rápido o menos rápido, tú eliges. Cambias, puede ser aquí, puede ser aquí. 4, 4. Eso es. Un, dos, tres, rodilla. 2, 3, rodilla. 1, 3, rodilla. Ok. Puede ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 4, 1, 2, 3. Me muestro el perfil. 4, 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Bajo. Puede ser desde aquí o desde aquí. Ok, venga, tercera. Puede ser esto, puede ser 1, 2, 3 rodillas. 3 rodillas. Cambia, va, puede ser el golpe o puede ser 1, 2, 3 rodillas. 1, 2, 3. Más rápido, más lento, eso lo eliges tú. Ok, 1, 2, 3, 4. O rápido. 1, 2, 3, 4. Patada, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4, 1, 2, 3, 4. 4. Involucra los brazos. 4, 1, 2, 3, 4. Ok, puede ser esto o ok, venga, última vuelta. Va, te colocas en esta posición. Aquí, golpe al frente. Más rápido, más lento. Ok, aquí un brazo se extiende, rotas la columna, fijaros. Atrás se extiende, adelante se flexiona y hace que rotes la columna, siempre recta, pero sí que rotas un poquito hacia la rodilla. Solo un brazo, va, círculos, aprieta bien el puño.
Cambia. Última vuelta, 3 ejercicios solamente. 3 vueltas, venga. Cambia. Cambia. Ok. Va, de nuevo. Puede ser aquí. Puede ser aquí. 3, 4. 4. Lo muestro. 1, 2, 3, 4. Pasos cortos para no perder la alineación de la rodilla con el tobillo. 3, 4. Fijar, 2, 3, 4. Y abajo, no aquí arriba, aquí abajo. Ok. Prepararse ahora. Va, fijaros, nos colocamos en esta posición y subimos. Solo aquí. Diferente al anterior. Quien quiera. Abrir y cerrar. Ok, puede ser esto, 1, 2, 3, 4 o esto, ¿no? Tú eliges, sin rebote o con rebote. 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, fijaros el golpe como es. Aquí, 4, 4, 4, 4. Ok, última. Puede ser esto sin avanzar, puede ser cortico, 4 o 4. Claro, 4, 1, 2, 3, 4. Apenas te separas del suelo. Ok, va. Puede ser esto o quien quiera aquí. Venga, que es la última. Ok. Va, puede ser esto, puede ser 1, 2, 3, 4, o puede ser 1, 2, 3, 4, 2, 3, pequeño salto. Venga, 15 segundos. Ok. Hecho. Wow. 30 minutos. Cardio. 4. Tenéis la explicación nueva que os he mandado. Este cardio lo puedes dividir en 3. ¿Vale? Ok. Ya tenéis el cardio más exigente para las personas que me lo han pedido. Cualquier pregunta me decís. Besos y abrazos.